Ya. Buenos días a todos. Bueno, esta es recién nuestra segunda sesión, ¿verdad? La anterior fue para la presentación oficial de la asignatura. ¿Qué vamos a ver? Pues vamos a ver matemáticas financieras. Para dar la introducción a la matemática financiera, pues se hizo una tarea, una asignación para que vean dos posibles definiciones. Si acaso no les mencioné, se los digo el día de hoy, vamos a trabajar con libros tanto de matemáticas financieras como ingeniería económica, ¿ya? Por títulos y subtítulos, ambos sílabos, cuando era su momento, porque ya no hay, ya se terminó la carrera semestral, la asignatura de ingeniería económica tiene los mismos contenidos que la asignatura de matemática financiera, en títulos, en subtítulos. En la práctica, las matemáticas financieras se derivan de las matemáticas, pero las ingeniería económicas son más profundas en el análisis, en la aplicación y la interpretación. O sea, si queremos hacer una diferencia, las ingeniería económica están por encima de las matemáticas financieras. Ya, en la realidad, en la práctica, ambas materias no son iguales, no son idénticas. Esa aclaración sí tengo que dejarla. ¿Dónde han sido iguales? En contenidos de lo que les estoy diciendo que el sílabus está idéntico a la de la asignatura de Ingeniería Económica. Para comenzar nuestra primera sesión, pues la primera pregunta sería, ¿qué son? O cuál es la importancia, o cuál es la finalidad, o por qué se necesita estudiar las matemáticas financieras. Usted hizo su actividad, a ver, ¿quién me dice algo? Hay una presentación, usted tiene la presentación, está en el aula virtual. Esas dos clases vamos a tratar de verlas el día de hoy, pero me gustaría escucharlos, a ver, la reacción de la mano, si no yo le llamo. ¿Por qué creen que son importantes las matemáticas financieras o para qué sirven? ¿En qué aspecto, en qué evento, en qué ámbito, en qué ejemplo se podrían utilizar? No hay voluntarios. A ver, Kirumbay, ¿por qué cree que serían importantes las matemáticas financieras? ¿En qué evento, en qué ejemplo las puede aplicar? Buenos días, economista. Ya, basándome un poco en la investigación del trabajo, veía que en los libros daban importancia a la matemática financiera para poder analizar las decisiones que toman los consumidores, las personas, en base a temas netamente financieros, como comprar acciones, comprar bonos, inversiones, algo así, o tomar las decisiones diariamente que compramos, que no compramos. Eso yo ¿Ya? recalcaría como importancia de la matemática financiera. Muy bien. Como dice, vamos a decir Ángelo, si le puedo decir Ángelo o Ángelo. Ángel, Ya, Ángelo, como dice el señor Ángelo, ya ahí él dijo dos líneas. Quien está descargando en este momento la presentación puede ver allí, por ahí está subrayado dos líneas. Dice que las matemáticas financieras sirven para tomar decisiones en la vida cotidiana, ahí dice busque, en la vida cotidiana y las decisiones que deben tomar las empresas. El señor Ángelo acabó de decir muchas partes importantes, pero las voy a ir dividiendo de la siguiente manera. Usted está en quinto semestre y de aquí hasta que lleguemos al final le toca ver otras asignaturas financieras. Es cierto que los libros ya completos ya nos topan de todo un poco. Es verdad, hay que tomar decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. Él hablaba de decisiones de comprar bonos, de comprar acciones, ¿ya? De allí sí se necesita el uso de las fórmulas de las matemáticas financieras. Específicamente la toma de decisiones de mercado de valores se ve en la asignatura de finanzas corporativas, pero lo que pasa es que allá, cuando llegamos allá, estudiamos el mercado, estudiamos los títulos, pero cuando llegamos allá, usted ya sabe lo que aprende acá en matemática financiera, que es mayormente la fórmula, usted va a saber o va a aprender o va a recordar si ya lo vio, la fórmula del valor futuro, la fórmula del valor presente, de las anualidades, que ya vamos a ir viendo las variables. Entonces, en esta primera asignatura, por decirlo así, de las financieras que va a haber en la carrera, aquí todas las fórmulas que da ese resultado
para un futuro análisis e interpretación y luego tomas de decisiones en administración financiera en sexto y en octavo, creo que es usted, y en octavo en finanzas corporativas. Entonces van ahí todas vinculadas. Diariamente, cotidianamente, ¿cómo toma las decisiones? ¿Qué podría decidir para poder aplicar lo que serían las matemáticas financieras? Entonces allí primero teníamos que, en un orden, vamos a ver conceptos generales de matemática financiera, luego vamos a ver esas variables, las variables principales, que yo de cariño le digo las vocales de las matemáticas financieras, porque con las 5 que vamos a ver, se van a conformar las diferentes fórmulas hacia el futuro. Entre un primer acercamiento de la importancia de lo que serían las matemáticas financieras, pues nos dice, son fundamentales para tomar mejores decisiones cuando se invierte dinero en proyectos o inversiones. En este momento estamos dando la definición general de las matemáticas financieras, pero dentro de esas palabras ya se van dividiendo en unidades y en capítulos hacia adelante. Dice decisión de inversión en proyectos o inversiones cuando ya nosotros topemos las alternativas o métodos de selección entre proyectos y dice entre alternativas de inversión, pues aplicaremos algunos. Pero mayormente todas las fórmulas que usted va a aprender en esta asignatura ya se complementan cuando va avanzando. Creo que en séptimo, si no mal recuerdo, usted ve formulación de proyecto. Entonces, cuando se hace formulación de proyecto, es toda la actividad, toda la estructura de su documento. Y eso va a llegar a una parte que luego se va a llamar evaluación de proyecto. Entonces, cuando se llega a la parte de evaluación, por lo menos usted va a aplicar 2 criterios importantes de decisión, ya para saber, allá se utiliza el término, si es factible o viable aplicar ese proyecto. Entonces, esos 2 criterios se conocen como el valor actual neto o llamado BAN, se conoce como la TIR o llamada tasa interna de retorno. Entonces, aquí en esta asignatura son los últimos temas de la unidad número 4. Usted aprende a calcular manualmente, porque sí tenemos que enseñarlo manualmente, y luego en las fórmulas que están en la hoja de Excel. O sea, con esas 2 se va. Por lo menos esas son las más importantes. Todas vamos a ver, todas vamos a estudiar. Pero esas 2, cuando nosotros tenemos el segundo parcial, yo le voy a hacer mucho énfasis porque esas 2 fórmulas de allí las va a ver en administración financiera, en formulación y evaluación de proyectos y sí que ve conmigo otra vez en finanzas corporativas. Entonces, de esas 2 fórmulas van a ser para toda la vida, así como hemos aprendido a sumar, a restar y a dividir. No nos podemos olvidar de esas fórmulas que vamos a aprender o van a recordar para las personas que ya la han visto, que ya la han estudiado. Entonces dice vida cotidiana y empresarial, entonces siempre también tenemos que dividir el escenario. Si vamos a tomar la decisión como un inversionista, vamos a tomar la decisión como un individuo de forma individual, finanzas personales, decisiones de inversión personales, y otro escenario es cuando usted representa una empresa y va a tomar decisiones ya que van a afectar a la actividad de esa empresa. Entonces son 2 escenarios diferentes. Es como cuando usted dice el ofertante, el demandante, el productor, el consumidor. Entonces acá también debemos dividirnos para el ejemplo más que nada. ¿Qué somos en ese momento? ¿Un individuo o somos una empresa? Generalmente dice que la matemática financiera se derivan, sí, de las matemáticas aplicadas. Sí, es cierto, se derivan de allí. ¿Qué teoría da sustento a las matemáticas financieras? Y esta teoría también la va a escuchar más adelante en otras asignaturas. La teoría del valor del dinero en el tiempo. Entonces, si usted le preguntaran, ¿qué teoría fundamenta el estudio de la matemática financiera? Y no solo matemática financiera, de todas esas aplicaciones financieras, ya, de lo que tiene que ver con lo que le pasa al dinero, ya, no solo va a escuchar matemática financiera, incluso las ingenierías económicas y todo lo que tenga que ver con un cálculo
del dinero en determinado tiempo va a estar sustentado con la teoría del valor del dinero en el tiempo. Entonces el dinero tiene su teoría, cómo este va a cambiar, cómo va a variar durante determinado tiempo. De allí su nombre, la teoría del valor del dinero en el tiempo. Entonces, a un futuro, que no está muy lejano suyo, le toca realizar su tesis, su trabajo de investigación y siempre hay que hacer el marco teórico y usted va a tratar el dinero, se va a ir por el lado de las finanzas de pronto, entonces hay que topar qué dice la teoría del valor del dinero en el tiempo. Aunque en esta asignatura no lo analizamos, detrás de la teoría del valor del dinero en el tiempo, también existe otra teoría que se llama la teoría de riesgo y rendimiento. Entonces, detrás de la teoría de riesgo y rendimiento, era lo que les decía, creo que hay un pequeño corte, detrás de la teoría de riesgo y rendimiento, pues ya, bajo un supuesto, aplicamos todas las fórmulas, ya detectamos o calculamos el valor que se quiere determinar, pero ahora yo debo pensar bajo ese rubro, ya en decisiones específicamente de inversión, de financiamiento, del proyecto, hacer la comparación entre dos tasas. ¿Y por qué dos tasas? Porque detrás de las matemáticas financieras siempre va a estar la tasa de interés. Y más que nada, la tasa de interés compuesta. Entonces, vamos a recibir una tasa de interés compuesta si es que estuviéramos invirtiendo y hay que contrastarla si nosotros, ¿qué deseamos? Obtener una mayor tasa de rendimiento, vamos a asumir una mayor tasa de riesgo. Entonces, ahí también esa teoría del rendimiento y del riesgo se juntan con la teoría del valor del dinero en el tiempo. Al final le contesto las preguntas de tarea, ¿ya? Para los que me están escribiendo, solo me hace acuerdo. Entonces dice que esta teoría del valor del dinero en el tiempo se combina con unas variables, aunque no dice ya la palabra variables, dice se combina con el capital, se combina con la tasa, se combina con el tiempo. Y en esas tres palabras, ya me anticipo, ya están variables o letras que van a dar origen a las siguientes fórmulas. Entonces usted puede poner allí, separarlas y después les vamos a dar las letras. ¿Tiene capital? Sí, porque si usted presta hoy, recibe un dinero. Ya, si usted invierte hoy, entrega ese dinero. Entonces ahí está el capital. La tasa, no tiene nombre en este momento la tasa, solo dice tasa. Ya para generalizar. Más adelantito, nosotros vamos a dividir esa tasa, porque esa tasa tiene su clasificación dependiendo del momento, dependiendo del tiempo, dependiendo del destino donde se vaya a aplicar. Tiempo, el tiempo es una de las variables porque siempre tenemos que calcular determinado valor en un tiempo. El tiempo mayormente en las referencias bibliográficas, algunas se quedan con la T de tiempo, pero nosotros nos vamos a quedar con la N. Eso está más adelante, le vamos a dejar N como número de periodos. La teoría del valor del dinero del tiempo, capital, tasa de interés, N o T de tiempo, pues dice que hay que analizarlos, hay que interpretarlos para obtener ese rendimiento, dice, ese rendimiento o interés. ¿Por qué dice rendimiento o interés? Porque la tasa de interés, ya, en algún momento se convierte o se llama en tasa de rendimiento. ¿Que ambas son un porcentaje? Sí, ambas son un porcentaje. Pero se van a diferenciar de nombre la una de la otra porque cumplen o expresan, ya posiblemente me adelanto, una ganancia, ya, o un valor que usted tiene que entregar por haber prestado determinado capital. Eso es la segunda presentación que tenemos que dice tasa de interés y tasa de rendimiento. A través, dice, de métodos de evaluación que permiten tomar decisiones de inversión, ¿sí? Yo le puedo agregar que cuando ya avanza usted a finanzas y a otras asignaturas, todo esto que mayormente que vamos a aprender se combina, no solo en decisiones de inversión, sino también decisiones de financiamiento
decisiones de operación y decisiones de estructura de capital. Entonces, estas palabras, estas 4 decisiones, se estudian mayormente en finanzas corporativas, pero no en fórmulas. Usted las fórmulas las va a aprender acá, sino en análisis, en interpretación, incluso para poder determinar lo que se conoce como el valor de su empresa. Entonces, acá en este proceso nosotros tomamos decisión ya como empresa de en qué se debe invertir, en la maquinaria X, ya en la maquinaria Y, en la maquinaria Z. ¿Qué valores incurre comprar, adquirir cada una de ellas? Mantenimiento, costo, reposición, entre otros detalles, son las palabras y términos que vamos a ver más adelante. Dice también que las matemáticas financieras se relacionan con la contabilidad. Sí, ¿por qué se relacionan? Porque hay que determinar pues ese valor y bajo el supuesto. Hoy ya tomamos la decisión de la mejor alternativa de comprar mi máquina X, Y o Z. Dentro de esta compra, pues usted ya sabe, las cuentas contables, las transacciones, un asiento contable, entonces sí están relacionadas con la contabilidad. Con el derecho, pues va a depender desde qué punto de vista quiera ver el derecho. Si ya usted está haciendo una toma de decisión de inversión, en qué está invirtiendo, qué normativas lo van a proteger, porque hay una ley en el mercado de valores que se conoce como la ley, que está en la ley de mercado de valores, pero hay un capítulo que se llama la protección al inversionista. Entonces ahí está la parte del derecho. Usted va a invertir y ahí va a estar los reglamentos, los artículos que digan cuál va a ser la garantía que usted recibe por poder demandar o comprar o adquirir un título de valor en el mercado. Entonces ahí es que se relaciona el derecho. Cuando estudiamos mercado de valores, ya vemos los artículos de la ley de mercado de valores, entonces ahí dice, bajo un supuesto, en un proceso que se llama emisión de obligaciones o lo que se conoce como bonos corporativos, ahí dice, las empresas para que puedan emitir estos bonos deben ofrecer 2 garantías, una general, una específica. Dentro de los requisitos para poder ofertar, la empresa debe contratar un grupo jurídico y el grupo jurídico va a ser el representante de los inversionistas. ¿Qué pasa si la empresa no me paga porque ocurrió algo en el camino? Se hacen valer las garantías, ese es su derecho. Se hacen valer sus garantías, esa es la protección al inversionista. Y en X momento que se haga líquido, pues se cancelan los valores por concepto de capital más los intereses que se comprometió la empresa a otorgarle a usted como incentivo de tasa de rendimiento para que pueda comprar bajo un supuesto acciones o bonos corporativos de una empresa. Entonces allí entra la palabra de la relación con el derecho. Con la economía, dice, con la ciencia política, la ingeniería, la informática, sociología. Entre las que están allí, pues nos podemos quedar mayormente con la economía y las finanzas. Finanzas personales, familiares, individuales. Y en la economía, pues que va a afectar asimismo una economía personal, una economía doméstica y cuando es grande, dependiendo de las decisiones financieras, también afectan al desarrollo económico y en específico al crecimiento económico mediante el Producto Bruto Interno. ¿Por qué? Porque nosotros estamos hablando de empresas, estamos hablando de temas de decisión de inversión y las empresas generan empleo, actividades económicas y mediante sus decisiones pueden afectar positivamente o negativamente a toda la actividad económica que pudiera existir alrededor de ella y de su sector y de su actividad. Las empresas de construcción, las empresas inmobiliarias, de viviendas, de urbanizaciones, de hoteles, de centros comerciales, toda esa parte de allí, todas esas empresas cotizan mayormente en el mercado de valores. Entonces, cuando ellas van a cotizar, tienen que hacer el cálculo, valor actual neto de 5 años proyectados de sus estados financieros, eso que ustedes ya aprendieron en contabilidad, en medida de lo posible por la virtualidad, pero se refuerza todo eso de estados financieros ya en administración financiera. Y allí pues surgen también la tasita, esa tasa de interés compuesta.
que las empresas cuánto le van a dar en incentivo, si la van a pagar trimestral, cuatrimestral, bimensual, anual, si va a ser una tasa de interés efectiva, ya entre otros detalles. Entonces, todos esos conceptos, fórmulas, clasificaciones, divisiones y características, las aprendemos en esta asignatura. Y a futuro, pues las seguimos desarrollando con otras disciplinas, pero en todo caso, la matemática financiera, la administración financiera, las finanzas corporativas y un poco la parte cuando ya lleguen a evaluación de proyecto, va a necesitar de las fórmulas que vamos a ver para en medida de lo posible con estos criterios, porque se llaman criterios de decisión, tomar esa decisión de inversión e incluso las decisiones de financiamiento. Ya decidí en qué va a invertir, ahora tenemos que decidir cómo se va a cancelar, cómo se va a adquirir la maquinaria bajo el supuesto que la decisión haya sido adquirir una nueva maquinaria. Dice que mediante la resolución de problemas y ejercicios semejantes, dice a los de la vida cotidiana en el mundo y en el mundo de los negocios. Vida cotidiana, le toca tomar una decisión, alguien quiere comprarse una moto, una computadora, una casa, un terreno, quieren sacar un crédito. Todas esas son decisiones personales. ¿Y qué siempre va a estar detrás de ello? Ya también vamos a tener una sesión de la diferencia entre la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesto. Entonces, todas las instituciones oficialmente constituidas, separando una posible fuente de financiamiento informal, que de hecho sí existe, separando esa parte, los organismos, instituciones bancarias, cooperativas de ahorro, todo lo que usted pueda accederlo formalmente, siempre van a trabajar con una tasa de interés. Y es una tasa de interés compuesta. De allí que bajo el supuesto ya futuro, ¿no? Vemos, analizamos, usted podría saber qué tasa le conviene para adquirir un préstamo, para invertir, ya, pero debo recalcarle que ese tipo de decisiones, que si son de inversión, no son iguales por individuo. Es decir, que el señor Quiroga no va a tomar la misma decisión que el señor Ángelo. ¿Por qué? Porque estas fórmulas dan un valor y es un pronóstico hacia el futuro. Pero de que se tome la mejor decisión va a ir acompañada del perfil del inversionista. Entonces, cada uno de nosotros tenemos un perfil de inversionista. Esto también se conoce o se realiza mediante una encuesta y bajo un supuesto, el señor Ángelo es un inversionista conservador. En cambio, el señor Quiroga es un inversionista arriesgado. Entonces, dependiendo de esto, de ahí también viene la teoría del riesgo. Si usted es adverso al riesgo, si usted es conservador, ahí van acompañadas la toma de decisiones con estos valores que van a resultar de aquí, que es un pronóstico, que es un acercamiento al futuro que podría ocurrir. Pero dentro del mundo financiero, todo esto puede cambiar. ¿Por qué puede cambiar? Porque pueden existir eventos de externalidades y es más, nunca nos vamos a olvidar de lo que pasamos el año 20 y 2021 a nivel mundial, ¿verdad? Nunca nos vamos a olvidar de ese escenario económico. Entonces, retrocedemos en años, aprendimos todo esto, calculamos, salió el valor, se analizó, se tomó la mejor decisión y eso fue en el 2019. Y llegó el 2020 y todo dio vueltas, ¿verdad? Entonces también debemos ser conscientes que los efectos, esos son efectos o factores externos, cíclicos de la misma situación, ni siquiera económica de un país, sino a nivel mundial, puede generar cambios drásticos en las tomas de decisiones que se hicieron anteriormente. Un pequeño ejemplo nada más, creo que todos conocen el restaurante El Gran Chef, ¿se acuerdan? Que está al frente de San Marino, ¿ya? Ellos, 2019 para atrás, 2019 para atrás, decisiones de inversión, decisiones de financiamiento. ¿En qué vamos a invertir? En todo el inmobiliario, cocina, etcétera, etcétera, muebles, silla, porque es bueno, ya no es, una producción de escala, ¿verdad? De alta demanda, potencial, y se tomó la decisión de invertir.
Si nosotros fuéramos internos de la empresa, tuviéramos más detalles, pero luego buscaron la fuente de financiamiento. No sabemos si lo hicieron con capital propio, con utilidades retenidas de los empresarios, de los socios, hicieron un préstamo bancario, alguna otra fuente de financiamiento. 2019 fue excelente. Ustedes saben que diciembre, la fila, la cola, como le quieran llamar, ventas aumentaron, se terminó con un buen ejercicio fiscal en el 2019, ¿ya? Pero no necesariamente la toma de decisión fue en diciembre, fue un poquito antes, pero preveniendo lo que se va a venir al futuro, al 2020. Pero en 2020 ocurrió lo que todos conocemos y ahora usted ve cómo están las instalaciones, ni siquiera se ha podido vender, no sé si ya lo habrán vendido, ni siquiera se ha podido vender, usted lo ve que todavía está allí. Hubo un proceso de liquidación y venta de todo su inmobiliario, ¿ya? Entonces, miren, las externalidades, ¿ya? Y que para algunos se convierten en positivas y para otros negativas, pudieran hacer cambios drásticos de lo que se pronosticó y proyectó hace un año o 2 años atrás. Entonces, podríamos haber hecho los balances, la proyección, el valor actual neto y era excelente invertir para obtener una mayor demanda, capacidad instalada para ofertar el servicio y ocurrió esto, ¿no? Entonces, las fórmulas ya de matemática financiera, de ingeniería económica, ayudan, son criterios para tomar decisiones de inversión, de financiamiento, pero ayudan, son un pronóstico. Como futuros economistas debemos saber que todo esto puede variar, fluctuar, dependiendo también no solo de una externalidad grande como la que ocurrió, sino también del ciclo económico a la cual se esté moviendo. Primero, la economía del país. Segundo, la actividad económica del sector. O sea, mira, actualmente, podríamos decir hace meses atrás, los bananeros seguían exportando, las flores se seguían exportando, el camarón se seguía exportando, con más o menos detalles, ¿no? Pero ahora los vemos otra vez individualmente, ahora tiene problema un sector X y Z, ¿verdad? Hay menos exportación, la producción le pasa algo, la cadena de valor, el precio, entonces todo eso va variando y cambiando de acuerdo a lo que se pronosticó en su momento. Dice que dependiendo de estas decisiones, sean personales o sea de la empresa, ya, estas decisiones van a afectar o afectará lo que se realizará en un tiempo futuro. Por eso dice las cantidades usadas en las matemáticas financieras son las mejores predicciones o son los mejores pronósticos de lo que se espera que suceda, pero recalcándolo todo lo que ya le vine explicando. ¿Puede variar? Por supuesto que sí. ¿Variar para tener un mejor beneficio? Sí. ¿Variar para tener una pérdida? También. Eso ocurre en la realidad. Dentro de estas teorías hay que separar dos cosas y esta división la puede hacer con cualquier situación real, con cualquier asignatura. Usted lo aprendió, lo va a aprender o lo va a recordar. Existe lo que se conoce como la economía normativa y luego la economía positiva. Entonces la normativa dice debería, debe pasar, debe suceder, se debe hacer, pero ya la positiva dice en la realidad, en la economía, ocurre esto, pasa esto, ¿no? O sea, de esos dos lados las podemos separar. Importancia, dice que son importantes porque justifica la realización del proyecto o la inversión. Entonces, mediante la matemática financiera, aplicamos la fórmula, tenemos el mejor pronóstico, la mejor proyección, ¿ya? Y decidimos. Pero esa decisión depende del propietario, de los que tengan la decisión de tomarla y depende pues también de lo que yo les decía, del perfil, ya del perfil. Ejemplo, nosotros somos el gerente financiero, pero usted sabe que dependiendo del tamaño de la empresa, hay accionistas, hay gerentes, hay los propietarios. Y ustedes le ponen la mesa. Tenemos estas dos alternativas. Este es el BAN, este es la TIR, este es el BAN, este es la TIR del segundo proyecto. Y ellos deciden. Tal vez no decidan la mejor opción, dependiendo se van a ir al perfil de inversión, a lo que ellos crean que es lo mejor. Entonces, este mundo de la toma de decisiones, bajo un supuesto, hay las características, los supuestos y los métodos para decir cuál es la mejor alternativa, sí.
Pero no siempre el individuo es racional y no siempre el que tiene que tomar la mejor decisión va a considerar tomar esa mejor decisión. Va a haber otras cuestiones. Es como cuando vemos las películas y ya pues dicen, ¿qué hacemos? ¿Compramos los barriles de petróleo o construimos un nuevo shopping, un nuevo hotel? Ya. Entonces, posiblemente entre esas dos alternativas hay que ver el depende, ¿no? Todas las variables. Posiblemente lo mejor sería comprar los barriles de petróleo en esta época. ¿Quién compra barriles de petróleo en esta época? Si tiene el capital, pues no. Otros dicen no. Soy más conservador, prefiero tener la infraestructura. Pero mire, cuando tenemos la infraestructura, ahí me voy hace muchos años más atrás. ¿Qué pasó en el 2016? Usted sabe, el terremoto, ¿verdad? Y afectó mayormente a Manta. Y hacia atrás también estaban las tomas de decisión. Hacia atrás también se hizo todo el cálculo, el pronóstico. La empresa Bella Garavisa S.A. quería construir otro hotel, un restaurante, un bar café, como usted quiera llamar, y resulta que sí, se pronosticó, se pidió el préstamo, se empezó a hacer la estructura, posiblemente llegamos a la mitad y vino esta externalidad y se llamó, ¿verdad? Lo que teníamos proyectado. Ahora, previo a eso, dentro de la finanza, dentro de la contabilidad, dentro de las decisiones económicas, pues nosotros debemos tener un as guardado, seguros de esa construcción, debemos tener los seguros, ya, los valores contingentes, los valores provisionales para esas eventualidades que pudieran ocurrir. Dice, el tiempo estipulado para la realización del proyecto es el adecuado. Aquí esto se traduce más adelante en que vamos a calcular cuál es el tiempo de recuperación. Si estuviéramos hablando de una inversión, porque es un proyecto, entonces los proyectos específicamente en estas asignaturas son de inversión. Hoy invierto $5,000, incurro en determinados costos, gastos, etcétera, etcétera, y yo quiero saber, esos 5,000 que invierto hoy, ¿en qué tiempo los voy a recuperar? Sabiendo que en ese trayecto está la teoría del valor del dinero en el tiempo, ¿ya? Se hace el cálculo, se hace la fórmula, me invento el resultado. Periodo de 5 años la proyección, mejor serían 10, pero también se suele hacer con 5, y dice que en los 3 años, punto 5, o sea, 3 años y medio, va a recuperar la inversión. Entonces existe una fórmula que se llama tiempo de recuperación y para ello pues están las matemáticas financieras para saber por lo menos bajo este supuesto de aplicación en qué tiempo va a recuperar esa inversión. Se pueden usar, dice, se puede usar, es una pregunta para la empresa, para la actividad de la empresa. Se puede usar la actual infraestructura de producción para alcanzar el nuevo nivel de producción. Entonces, dependiendo de su actividad, y elegimos, tenemos 3 maquinarias, usted va a ver que los primeros ejercicios siempre de Tarkin hablan de gas, de diésel, de gasolina. Entonces, ¿cuál de las 3 conviene? Y ahí hay que ver los rubros, su valor, sus características, sus vidas útiles. Aplicamos por el método, por lo supuesto, se escoge la mejor alternativa. ¿Es recomendable o favorable la inversión económica o socialmente? Aquí hay dos partes. Primero habla de inversión económica y luego habla de inversión social. Es porque existen proyectos de inversión y existen proyectos sociales. Eso lo va a aprender en la formulación. Por el lado de los proyectos sociales, no van a buscar un fin de lucro, pero sí van a buscar un fin de mejorar el bienestar, la calidad de vida de un grupo prioritario, y entonces ahí se miden de otra forma, de otra manera, los beneficios sociales de ese proyecto. Entonces es más fácil decir de la empresa, ¿no? ¿Qué quiere la empresa? Que el resultado de pérdidas y ganancias sea con valores positivos y no valores rojos, ¿no? Que exista utilidad para repartir entre los dueños y seguir invirtiendo. Se puede invertir en activos financieros, se puede invertir en activos reales, se puede invertir en proyectos de inversión y dependiendo de la finalidad de la empresa se puede invertir en proyectos sociales. ¿Cuáles de las alternativas planteadas es la mejor para la organización o el inversionista? Hay dos partes separadas. La organización es la empresa. Yo, Bella Garavisa S.A., esa es la empresa, ¿ya? La organización es la empresa. Cuando dice inversionista, si hay que hacer la separación porque es, yo soy Bella Garavisa Castro,
ese punto A, yo soy la organización, yo soy la empresa, pero bajo el supuesto que yo coticé en el mercado de valores y vendí acciones, bonos corporativos, ustedes son los inversionistas. Si fueran acciones, hay una división, están las acciones comunes y las acciones preferentes. Si usted compra acciones preferentes, tiene posiblemente voz y voto, o solo voz o solo voto, en las decisiones de mi empresa. Entonces hay que ver que esas alternativas futuras de adquirir maquinarias, de poner en marcha un proyecto, van a beneficiarme tanto a mí como empresa, como organización, como a ustedes los inversionistas que han comprado, que han adquirido estos títulos de valor como ejemplo acciones o bonos corporativos de mi institución. Entonces allí también se ve. ¿Por qué? Porque todo va a estar inmerso en fórmula, en tasas de interés y que se van a ver expresadas en tasas de rendimiento, por un lado para la empresa y de rendimiento, por otro lado, para el inversionista. Entonces, como todo esto está enlazado con muchas actividades económicas, con muchas maneras de tomar decisiones individuales o organizacionales, entendiéndose las empresas, dice que existen las variables principales de las matemáticas financieras. Las variables principales van a dar origen a las fórmulas. Ya, yo de cariño les decía que son las vocales de las matemáticas financieras y de las ingenierías económicas. Porque estas letras que representan una palabra, que representan un valor, las va a ver de aquí en adelante hasta cuando sea el gerente financiero de alguna institución o de la misma creada por usted. Tenemos la P. La P mayúscula, repito, muchos la han de conocer, porque no hay que negar, en el colegio a veces sí nos enseñaron interés simple, interés compuesto. La P mayúscula va a expresar el valor presente, ¿ya? Solo P mayúscula va a expresar el valor presente. Para efectos de nombrarla, es decir, que yo quiero encontrar un valor presente, usted puede agregar la B dentilabial, B, y la P, entonces ahí va a decir valor presente igual. Y ahí reemplazamos, ¿ya? Pero para la estructura de las fórmulas futuras que vamos a ver, siempre vamos a utilizar las letras tal y cual como están aquí. Las que están en mayúscula, las que están en minúscula. ¿Que hay libros que las podían variar? No le digo que no, cada libro tiene su forma de expresar su referencia, pero nosotros vamos a darle un orden para quedarnos igual en cómo se van a formar esas futuras fórmulas dentro de nuestra asignatura. Esa es la P mayúscula, valor presente. La F mayúscula va a ser valor futuro, ¿ya? La A, que usted la ve que está ahí con moradito, ¿ya? Está con moradito por algo, o sea, está resaltada por un color por algo. Primer detalle. La A se la conoce como valor anual, ¿ya? Entonces así, valor anual. Ahora, ¿qué le pasa a esa A y por qué está así con morado? Pasa lo siguiente, primera diferencia. Aquí, en nuestra asignatura, en matemática financiera, esa A mayúscula solo va a servir para decir valor anual. Para nosotros, esa A solo va a servir para decir valor anual. Pero yo le acababa de decir que usted más adelante en otras disciplinas va a escuchar lo que yo dije. Va a escuchar el valor actual neto. ¿Ya? Entonces ahí la primera directriz es que sí, en otras disciplinas y más adelante, esa A puede tomar el valor de actual. Cuando hablamos de un valor actual, efectivamente estamos hablando de un valor presente. Entonces, la idea que usted puede dejar anotada es que el valor presente es lo mismo que mencionar un valor actual. ¿Ya? Entonces, usted cuando escuche, el valor actual, el valor presente, incluso cuando ya le agregamos otra variable dentro de la fórmula, nosotros vamos a agregar la palabra neto. Entonces va a ser también valor presente neto con la N mayúscula. Entonces el valor presente neto es igual que hablar o tratar o mencionar o decir o calcular un valor actual neto, ¿ya?
Sí, va a llamarse esa A mayúscula como actual. Pero aquí en matemática financiera, esta A para nosotros solo se va a llamar anualidad. ¿Qué es una anualidad? Usted lo tiene allí y menciona que es una serie consecutiva, que es una cantidad de dinero igual a cada periodo. Entonces lo que yo le debo decir es lo siguiente. Pese a que se llama valor anual, y podemos tener valor anual que se repite consecutivamente cada año, esta anualidad no solo expresa valores en un periodo de tiempo de años, no. Nosotros podemos tener una cantidad igual, una cantidad consecutiva durante un periodo de tiempo en la siguiente manera. Cada semana, y eso se llama una anualidad. Cada mes, y es considerado una anualidad. Cada año, considerada una anualidad. Cada semestre, cada trimestre, cada cuatrimestre, cada quimestre. ¿Ya? ¿Qué característica cumple? ¿Que es un valor igual? Sí. ¿Que se repite consecutivamente? Sí. ¿Por qué? Sí se repite consecutivamente. Porque no lo va a ver usted en que se repite el mes, me voy a quedar con un mes, el mes 1, el mes 2, el mes 3, el mes 4, el mes 5. Si la MIS dice que es cada quimestre, ¿por qué me dice que se repite consecutivamente? Lo que pasa es que el número de periodos también va a estar en esta forma de medición del tiempo. Entonces, si yo tengo una tasa semestral, mis periodos podrían estar semestralmente como anualidad. ¿Ya? Pero podría haber variaciones, sí, para eso hay que convertir si fuera el periodo en determinado tiempo y la tasa en determinado tiempo. Eso en cuanto a la A. Entonces, la A expresa el valor anual, es una cantidad consecutiva, se repite durante el periodo de tiempo. La N dice que se llama número de periodos y que este número de periodos no dice número de años, pero es cierto, toda la vida nos hemos quedado N número de años, N número de años. Pero la N expresa, el número de periodos que pudiera estar. Incluso por ahí tenemos una tabla cuando calculamos la tasa efectiva, creo que empieza desde hora. Pero mire, un número de periodos puede empezar desde la hora, desde el día, y ahí sí lo más común. Meses, semanas, meses, años. Y el año, pues también se puede dividir en periodos de bimestre, trimestre, cuatrimestre, quimestre, semestre. Y todas las formas que pudiera dividirse el tiempo. La I, la tasa de interés, pero dice tasa de interés por periodo, porque es ahí, de la misma manera como acabamos de mencionar que podía existir el número de periodos, también esa I me la pueden dar expresada en forma anual, en forma semestral, trimestral, cuatrimestral. Más adelante ya nosotros haremos ejercicios de aplicación y afianzaremos lo que estamos mencionando. Entonces, las 5 variables más importantes que van a dar origen, digo más importantes porque hacia adelante me va a salir una G, me va a salir alguna otra letra, ya las vamos a volver a agregar aquí a este inicio, pero estas son las principales. P de valor presente, F de valor futuro, A de anualidad, N de números de periodo e I de tasas de interés. Luego usted va a encontrar un poco de la explicación que yo le acabo ya de mencionar. La puede leer, no es muy diferente. Y va a tener pues allí que dice la tasa de interés y es compuesta, pero el libro, ¿no? Se queda aquí con que la tasa de interés es compuesta, porque si bien es cierto que existe la tasa de interés simple y la tasa de interés compuesta, y todos los libros tratan la tasa de interés simple, en la práctica y en la realidad de cada economía de cada país, todas las tasas están trabajadas con una tasa de interés compuesta. Por eso es que ellos le dan más importancia a decir la tasa de interés compuesta va a ser la I, pero sí existe un interés simple. Para tratar de afianzar las palabras o letras que acabamos de mencionar,
Está un ejercicio de aplicación para recordar. Ya están subrayadas con amarillo, pero trate de no verlas. Entonces dice, para resolver. Entonces aquí vamos como a futuro. A futuro vamos a resolver ejercicios de interés simple y de interés compuesto. Entonces me dice, para resolver un problema se deben incluir por lo menos 4 símbolos, de los cuales, de los 5 principales que acabamos de ver, de esos 5, y de los 4 posibles que debemos tratar o utilizar para resolver un ejercicio, uno va a ser el incógnita. Entonces, ejemplo, se solicita un préstamo de 2.000 ahora. ¿Cómo sé yo que vamos a encontrar un valor presente, un valor futuro? Pues vamos haciendo la lista. Primero, ¿qué valores tengo? ¿En qué tiempo está? Me preguntan, ¿qué me preguntan también? ¿Qué me preguntan? Entonces dice, se solicita un préstamo de 2.000 ahora. Pues esos 2.000 ahora, hoy, ¿ya? Necesitamos hoy, ¿ya? Me está diciendo que esos 2.000 es un valor, ¿qué valor es? Presente. Presente, ¿verdad? Es un valor presente por estas palabras que la acompañan. Dice, y se debe, ahora venimos con el debe, y se debe pagar la deuda más intereses a una tasa del 12% por año en 5 años. Ya, las tasas de interés siempre van a estar fáciles, ¿verdad? El N también, tasa de interés está escrita. La tasa de interés no se puede perder, ¿saben por qué? Porque toda la vida tiene que estar ahí con el porcentaje. O sea, nunca se va a perder la tasa de interés. Que debemos ser cuidadosos es en saber, más adelante vemos, que sean equivalentes. Bajo el supuesto, en este momento, en este mini ejercicio, si hay una equivalencia. ¿Cuál es la equivalencia? Que la tasa de interés está en el 12% por año y que mi N también está en año. Pero más adelante pudieran a mí darme una tasa de interés anual, pero me dan los periodos semestral. Entonces ahí toca tomar la decisión. ¿Qué hago en años? ¿Qué hago en meses? ¿Ya? Dice, haga una lista de los valores que necesita y resulta que dice que tenemos el P de 2.000, que es un valor presente. El F es de valor futuro, dicen que es la incógnita. ¿Por qué decimos que la F es la incógnita? Porque sí queremos saber cuánto se va a pagar eso al futuro. Entonces me dicen 5 años, queremos saber después de los 5 años cuánto esos 2.000 crecieron a una tasa del 12% anual durante 5 años y queremos conocer el valor futuro. Y yo siempre le voy a decir el valor futuro total, ¿ya? Valor futuro total de ese préstamo que se hizo el día de hoy. Y ahí están nuestras 4 variables. Y la incógnita fue la F. El siguiente, ¿qué tenemos? Dice, se pide prestado 2.000 ahora al 17% anual a un plazo de 5 años y debe pagarse el crédito en pagos anuales iguales. Entonces hay pagos y usted ya sabe que la A es ¿de qué es la A? ¿Qué habíamos dicho? Valor anual. Anual, un valor anual. Ajá. Ahora, hacia adelante, hacia el futuro, no necesariamente la A de valor anual, en la redacción del ejercicio me van a dar la palabra de anual. Ya. Ahí pudiéramos sacar, mire, le quito la palabra anual y yo le digo, se pide prestado 2.000 ahora, el 17% anual a un plazo de 5 años y debe pagarse, aunque voy a redundar, no debería ser así la redacción, pero vamos a dejarlo, que debe pagarse en pagos, bueno, el crédito, que debe pagarse el crédito en pagos iguales. ¿Puedo decir yo que también es una anualidad? En pagos iguales, sin dejarle puesta que es anual. ¿Podríamos decir que es una anualidad o sí? Sí, ¿verdad? Porque las características de la anualidad es que son valores iguales, valores consecutivos. Entonces sí, nos olvidamos que en esta literatura del ejercicio dice anuales, pero me dice pagos iguales. Un pago igual y durante el periodo de tiempo es una anualidad. Igual, más adelante con los desarrollos de los métodos que vayamos haciendo,
vamos afianzando y reconociendo que sí, que estamos hablando de una anualidad. Ahora mire, no dice una anualidad, no dice posiblemente pagos iguales, también desaparece la palabra pagos iguales, pero hay un ejercicio más o menos que dice así. El señor Pedro desea depositar $100 ya cada mes por un lapso de 5 años y quiere conocer cuál va a ser el valor futuro al final de ese periodo de tiempo. ¿Qué me está diciendo allí? ¿Qué va a hacer el señor XYZ? Cada mes va a depositar ¿cuánto? $100, ¿verdad? Va a depositar $100. 100, 100, 100, 100. No dijo anuales, no dijo pagos iguales, pero si me dice que cada mes va a depositar $100, ¿estos $100 son un pago o un depósito igual consecutivo, sí o no? ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Ya, entonces ahí nos vamos anticipando un poco. Es cierto, en la redacción de los ejercicios nos va a dar pautas de que si son hoy en el presente, que si queremos conocer cuánto va a ser eso en el futuro, ya que la anualidad debería ser anualidad, valor igual, valor consecutivo, pero ya avanzando un poco, posiblemente no nos dan esas palabras, pero si lo leemos despacio, lo interpretamos, ya tenemos las características para saber qué es una anualidad. Y esa sería nuestra incógnita. Ahí tenemos dos ejercicios. Dice el primero, a ese no tiene respuesta. Ese usted lo escribe y veamos si llegamos a los mismos. Dice, en una cuenta de ahorro se depositan 1000 cada año durante 7 años, la cual paga 16% de interés anual. Ya sabemos que la I es 16, ¿verdad? Esa está fácil. Me preguntan, ¿qué cantidad se recibirá al terminar los 7 años? Ya sé que mi N7 me están preguntando, ¿qué cantidad se recibirá al terminar los 7 años? ¿Qué variable será? F. Ya, dicen F. ¿Qué más? Aquí hay algo. Es verdad. ¿Queremos conocer un valor futuro? Sí, sí queremos conocer un valor futuro, porque dice, ¿qué cantidad se recibirá al terminar los 7 años? ¿Queremos conocer un valor futuro? Sí, es correcto. Pero, ¿qué tiene arriba? ¿Qué dice arriba? Una cuenta de ahorro y se van a depositar, lo que yo les decía antes con 100, acá está con 1000, ¿no? 1000 cada año durante 7 años. Entonces, ¿qué decimos ahí? ¿Queremos saber un valor futuro? Sí. Pero al mismo tiempo me están hablando de ¿qué? ¿Qué es ese 1000 cada 7 años? Un valor anual. Un valor anual, ¿verdad? Entonces, ¿qué vamos a querer buscar y determinar? Pues ahí juntamos. Es obvio que ustedes todavía no lo han visto y lo vamos a ver más adelante. Resulta que las anualidades, hay sus fórmulas para encontrar valor futuro de una anualidad y valor presente de una anualidad. Entonces, estamos correctas las dos y juntamos lo que necesitamos encontrar. ¿Necesitamos encontrar el valor de esa anualidad? Sí. ¿Necesitamos conocer un valor futuro? Sí. Entonces, las anualidades tienen sus fórmulas para encontrar su valor presente y su valor futuro. Entonces, esta pregunta de aquí me quieren consultar, me quieren preguntar ¿cuál es el valor futuro de la anualidad de $1000 depositada cada año durante 7 años con una tasa de interés del 16% anual? Entonces, juntamos y eso es lo que queremos buscar. Una A, pero en su totalidad en un futuro. Entonces, valor futuro de una anualidad. La segunda dice, se depositan hoy en una cuenta de ahorros 20,000, la cual paga el 20% anual. Me preguntan, ¿qué cantidad puede retirarse durante los siguientes años? ¿Cuáles serán ahí las variables? A ver, siempre las principales, ¿no? ¿Qué queremos saber?
Hoy deposito en la cuenta de ahorro 20,000. Allí están. X institución bancaria me va a pagar 20% anual. Me preguntan, ¿qué cantidad puede retirarse durante los siguientes 10 años? Me piden que defina los símbolos. ¿Qué queremos conocer? Ya, Barzola dice el valor futuro. Ya, valor futuro. ¿Quién dice sí, valor futuro? ¿Queremos conocer un valor futuro? Sí. La Miss Vera también dice sí. ¿Por qué? Hoy pongo los 20,000 en la cuenta bancaria. Hoy. Y ahí se quedaron. Allí. Pero cada año, ¿verdad? ¿Qué va a generar? Va a generar un capital más un interés. Y luego ese capital más interés del primer año va a seguir creciendo, capital más interés por los siguientes 10 años. Nosotros no vamos a volver a depositar 20,000, porque no lo dice tampoco, no vamos a volver a depositar 20,000 en el segundo, en el tercero, ni en el 10. No dice. Solo dice hoy depositó los 20,000. Si solo dice que hoy depositó los 20,000, y usted tiene una tasa de interés y le dan un periodo final para saber esa cantidad futura, es la fórmula más simple, solo es valor futuro, nada más. Y ahí sí, valor futuro, ya la próxima clase se la presento. En menos de un minuto encontramos cuánto es ese valor futuro de ese valor que se depositó el día de hoy. Entonces, esas son las variables principales de nuestras finanzas, bueno, en las finanzas también se utiliza, de nuestras matemáticas financieras. ¿Alguna duda, consulta con las variables? ¿Alguna palabra? Ahora sí, es verdad. A veces hay redacciones de los ejercicios de los libros que uno está con la duda de qué será, pero hay que ponerle solo atención en listarlos y estar un poco más cercano y seguro de lo que se requiere determinar o buscar. ¿Duda, consulta, pregunta? No sé si podría repetir el ejercicio anterior, es que por internet no les pude escuchar bien. Ya. Ayoví. A ver, la mía Ayoví. ¿El último o el tercero? El tercero. El tercero. Ya. ¿Qué dice el tercero, mi Ayoví? A ver, ¿qué dice? Dice que en una cuenta de ahorro se depositan $1,000 cada año durante 7 años, la cual paga 16% de interés anual. ¿Qué cantidad se recibirá al terminar los 7 años? Y definir Claro. los símbolos. Muy bien. Entonces, dos de sus compañeros, la primera respuesta fue que queríamos conocer un valor futuro. Ya. Y esa primera parte de esa respuesta es correcta. Sí queremos saber un valor futuro. Pero hay un detalle. Hemos dicho que las anualidades, la A, es un valor que se repite constantemente en la redacción. Entonces ahí tenemos 1,000 cada año durante 7 años. Entonces, para que ocurra eso, yo tengo que ir al banco y deposito 1,000 en el 1, luego 1,000 en el 2, en el 3, hasta que llegue al 7. Ese valor igual, sí es un valor igual, porque es 1,000. ¿Se repite consecutivamente? Sí, porque dice que es cada año. Entonces, eso me da origen que este valor de 1,000 tiene las características de una anualidad. Entonces, por tener las características de una anualidad y por querer conocer un valor hacia el futuro, eso se conoce como el valor futuro de una anualidad. Otra manera también de dejarlo hoy claro es que las anualidades, hay una sesión para las anualidades, por si acaso, no se asuste, es que las anualidades se dividen, ¿ya? En el valor presente de una anualidad y el valor futuro de una anualidad. Entonces la A se desglosa de esas dos y por eso es que usted dice, sí, quiero conocer un valor futuro, pero también tengo las características de una anualidad. Entonces las variables principales, la incógnita es la A. Y le quiere poner completo valor futuro de una anualidad. Y ahí ya tiene pues el N 7 años, la tasa de interés 16%. Y no sé, creo que no me falta ni una más, ¿no? Y la A que se depositan. Ahora, ese 1,000
Ya, ese 1000, ya. El primer 1000 es un valor presente, porque lo deposita hoy. Los primeros 1000 es un valor presente, ¿ya? Cuando usted vea la fórmula va a ver por qué le decimos que es un valor presente. Porque hoy, en el año 0, en el momento 0, voy y deposito los 1000. O sea, siempre tenemos un valor principal, los 1000. Ahora sí, esos 1000 se repiten consecutivamente por un número de periodos. Pero eso ya está en el factor, está en la fórmula, lo vamos a ver y lo vamos a estudiar. En todo caso, la variable que voy a buscar es el valor futuro de una anualidad. Para completar la fórmula, el primer valor presente son los primeros 1000 que se van a depositar. La anualidad es la que ya se va a repetir, repetir, repetir. ¿Ahí contestado? Dime, gracias. Ya, muy bien. De ahí nos toca la tasa de interés, la tasa de rendimiento, pero ya se nos hizo un poquito más. No sé si ¿qué tienen clase la siguiente hora. Tienen conmigo mismo la tutorización. Ya. Conmigo mismo tienen. Siempre que ustedes quieran avanzar un poco, nosotros avanzamos. Porque estas son las partes teóricas. Ya. Si tienen ya que retirarse, no hay ningún inconveniente porque esa es la sesión del día de hoy. Es la parte introductoria, las matemáticas financieras, su importancia, sus objetivos. Lo que debe quedar hoy son las variables. Así, hacia adelante. Porque vamos a ir viendo desde la fórmula más pequeña hasta que lleguemos a una más compleja y hasta que tengamos que juntar dos fórmulas para encontrar determinado valor. Para la siguiente sesión vamos a ver tasas de interés y rendimiento, pero a esas sí las vamos a juntar un poquito más. Entonces usted va a ver, la tarea va a ser tasa de interés y rendimiento, diferencia, si que tuvieran diferencia, la tasa de interés con la tasa de rendimiento. Y para ganar tiempo y no hablar de más, al mismo tiempo, valga la redundancia, vamos a ver interés simple e interés compuesto, porque de ahí mismo sale. Son formas de clasificar las tasas. Entonces, una primera dice la tasa de interés, la tasa de rendimiento, similitudes, diferencias. Y ahí de esas mismas similitudes y diferencias vamos cogiendo conceptos para entrar a tasa de interés simple y de interés compuesto, ¿ya? Y ahí ya pues ganamos un poco de terreno y ya nos vamos directamente a las prácticas y a los ejercicios. Entonces, por hoy nos vamos a quedar hasta allí, salvo que tenga alguna otra duda, pregunta, consulta. Siempre va a tener una semana, a partir de hoy, una semana para hacer la tarea. En este caso de la tasa de interés simple, tasa de interés rendimiento, perdón, tasa de interés simple, tasa de interés compuesto, tasa de interés y tasa de rendimiento. Ya se la voy a dejar en una sola, después de una semana, ya de aquí la completa para después de una semana, pero venga leyendo. Por lo general esta tarea se divide en dos, pero solo la va a hacer en una, resumida. ¿Qué es la tasa de interés o a qué se llama la tasa de interés? ¿Qué es la tasa de rendimiento? ¿A qué se llama la tasa de rendimiento? Luego, el siguiente. ¿Qué es la tasa de interés simple? ¿Y qué es la tasa de interés compuesta? Si usted quiere, en la tasa de interés simple y la compuesta, le pone de ejemplo la fórmula. Si no, no hay ningún inconveniente. Entonces, una sola tarea, una sola presentación, una semana para realizar. Venimos a clase, vemos las diferencias, las similitudes entre una y la otra, y si alcanzamos ya hacemos unos primeros ejercicios de interés simple e interés compuesto. Si no hay ninguna duda, consulta, finalizamos allí. No, no hay máximo de hoja, ¿verdad? Lo que creamos conveniente. Deme un ratito.